Bueno, es un gusto tenerlos a todos de nuevo acá. Muchas gracias por estar, veo mucha gente conocida como siempre. Les agradezco estar acá, les agradezco por estar siempre con nosotros, también la gente de la Comisión de Jóvenes, sobre todo al doctor Luis Galilani, presidente honorario del Instituto, que organizó esta reunión, que además, bueno, habló a los disertantes, habló con ellos y pudo lograr que hoy estemos acá. Así que bueno, sin más preámbulos y sin más palabras, porque queremos escucharlos a ellos, primero va a estar el doctor Edgardo Bonomelli y después va a estar el doctor López Mesa, Marcelo López Mesa. ¿Bien? Así que bueno, nos escuchamos y quedamos atentos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Luis, al colegio por habernos recibido. Un poco ya voy a reiterar lo que dije en una charla más temprano, que era como, me siento como elegante haciendo el grupo soporte de Pink Floyd, más o menos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Un poco la idea que le charlamos con Marcelo es, mientras él desarrolla la cuestión de fondo, un poco vamos a hacer algunas referencias sobre algunas pautas de competencia con respecto a la función preventiva del daño, digamos que sería un poco la idea sin entrar y sin tratar de pisarnos. Entonces, bueno, una primera cuestión que vamos a señalar es que la función preventiva del daño, si bien es un instituto novedoso a partir de la sanción del Código Civil nuevo, si bien es novedoso en cuanto a la regulación, no es un instituto novedoso, ya lo teníamos de antes, de hecho con la acción de daño temido y otras acciones de este tipo, nada más que acá, bueno, se prevé específicamente en una serie de artículos. También tenemos que acordarnos que el código, en su artículo 1, prevé que, bien lo dice, en los casos que este código rige, y en ese sentido, nos abre un cambio de paradigma que sería el siguiente: mientras que el otro código pretendía prever hechos y distintos supuestos, en este tenemos un caso que puede ser abarcado por varios hechos, y si son varios hechos pueden estar abarcados por distintas normas. Con lo cual, no vamos a volver a lo que escuchamos de 2015, el diálogo de fuentes y la interpretación sistemática y la interpretación armónica, pero bueno, en algún punto también en esto se aplicaría esa cuestión. En una segunda cuestión quiero recordarles que el código también integra los derechos constitucionales y la tutela a través de los tratados internacionales de las personas vulnerables, que también, en cuanto a las cuestiones procesales, deben ser tenidos en cuenta por las reglas de Brasilia, con respecto al acceso a la jurisdicción, porque estamos hablando en algún punto de esta tutela anticipada, medida autosatisfactiva, medida cautelar o pretensión cautelar, o como querramos llamarla, y también, en una tercera cuestión, estaría dentro del genérico derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué sería esto de la tutela judicial efectiva? Es precisamente es un derecho sustancial que no nos tendría que garantizar solamente el acceso, sino la verdadera consideración, la resolución en un tiempo plazo razonable, más allá del error o desacierto de la resolución judicial, y específicamente en cuanto a la función preventiva, tratar de que tengamos el efecto deseado, que sería o evitar el daño, o en su caso, aminorar los efectos nocivos de la situación. Dicho todo esto, podríamos ver una primera frontera, si quieren, como para ponernos de acuerdo, en algunas cuestiones con respecto a la competencia. La primera sería, fundamentalmente, para no ahorrarle el vizcachazo, que es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener un poco en cuenta los abogados y también los jueces, es que no sea de competencia federal. Es decir, si yo quiero prevenir el derrumbe de un edificio, bueno, iré a los juzgados de distrito. Ahora, si el edificio que yo quiero prevenir que se derrumba, prevenir el derrumbe es el edificio de la Universidad Nacional de Rosario, obviamente ya le erré porque me metí
la competencia equivocada. Entonces, primero, distinguir esto de la competencia federal y provincial. ¿Para qué? Para que después, inmediatamente, nos quedaría por dirimir, sobre todo en Rosario y en Santa Fe, que es donde tenemos los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual, ya que esta distinción no tendría sentido en los juzgados como el de la doctora Gentile, que es casi de fuero pleno sin laboral. Tratar de ver si la fuente de la obligación es de naturaleza contractual o convencional o precontractual, o está basada en el deber genérico de no dañar. Obviamente, si está basada en el deber genérico de no dañar, la competencia pertenecería en Rosario y Santa Fe a los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual, y si tiene carácter convencional o precontractual, o contractual sobre todo, sería materia de competencia de los juzgados de distrito en lo civil y comercial. Por supuesto que ahí también tendríamos algunas cuestiones que creo que hoy apenas sobrevolamos, que sería las competencias por las acciones colectivas. Está asignada, que sería más o menos la lógica que planteó Alavi en la Corte Nacional. Nuestra Corte entiende que las acciones colectivas deberían tramitar en distrito, no en tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual. Con lo cual, ahí tendríamos otra cuestión, que incluso que fuésemos a reclamar o tratar de prevenir un daño, pero con el eje o con la pretensión colectiva, serían de los jueces de distrito y no de responsabilidad extracontractual. Hasta acá más o menos vamos. Bien, entonces, una primera distinción, competencia provincial, competencia federal. Una segunda distinción, el fundamento. Dentro de este fundamento también, como dijimos, una de las cuestiones que vamos a ponderar es quién lo pide, es decir, la naturaleza de lo que se pide y quién es el legitimado activo, y que en algún caso, si estaría dentro de las condiciones, por esto que mencionamos de las reglas de Brasilia, si estaría dentro de algunos grupos de vulnerables. Es decir, consumidor, usuario, mujer, no tiene un orden específico, los menciono así, no tiene un orden de prelación, digamos. Vamos a ponerlo al revés: mujer, consumidor, usuario, niño, niña, adolescente y los grupos vulnerables que querramos. En principio, más o menos charlado, entre comillas, en esos casos nosotros despachamos, si es que surgen todos los requisitos que después les va a mencionar el doctor, despacharíamos la medida cautelar en el sentido de considerando un poco esta tutela, este acceso a la jurisdicción, esta tutela judicial efectiva, nada más que sin perjuicio de la competencia que después se determinará. Y esa competencia, o de la medida que podría ser revisable por el juez que finalmente resulta ser competente. Ahora bien, si no existe esta tutela sobre la tutela judicial efectiva, la tutela de estos derechos vulnerables, en general nos declararíamos incompetentes en los casos estos específicos que no comprenden la responsabilidad extracontractual. Fundamentalmente en aquellos que, como dijimos antes, los de la jurisdicción federal que va de cajón, fundamentalmente en los de consumidor, más allá de, para que también nos entiendan a nosotros que no es una cuestión de sacarse el laburo de encima, sino que también tiene una idea, entre comillas, tutelar de la actividad del profesional, porque el que va a comparecer, sea la empresa que sea o el Estado Nacional, lo primero que va a plantear es la incompetencia. Y nosotros, como buenos abogados que somos, lo primero que hacemos, en vez de allanarnos, de que vaya sin costa, decimos, no, es competente, y bueno, y finalmente terminamos perdiendo el incidente de competencia, y todavía no tenemos la acción preventiva de daño y ya estamos debiendo plata. Entonces, a veces el tribunal, para evitar estos merengues de costas, etcétera, que justamente, obviamente, más allá que no son agradables, es la peor respuesta que les podemos dar desde el sistema y a nuestro cliente. Entonces, muchas veces nos declaramos incompetentes de oficio.
Por supuesto que todos se enojan, pero bueno, un poco quiero transmitir eso. No se enojen tanto porque a veces se hace así justamente para no hacer el incidente y para evitar las costas. Entonces, una segunda cuestión a aclarar. ¿Cuál sería esta fuente de la obligación? ¿Por qué decimos contractual o convencional? Contractual o relación de consumo, claramente distrito. Puede haber una cuestión convencional, por ejemplo, un daño que se quiere prevenir entre miembros de un mismo consorcio, puede ser de propiedad horizontal o puede ser, tuvimos un caso de un derrame de agroquímicos en un parque industrial que estaba hecho con la figura de la propiedad horizontal, con lo cual, habiendo una obligación preexistente, consideramos que era civil y comercial y no de competencia del tribunal colegiado. Y estamos tramitando la doctora Entrocasi, una acción preventiva de daños, que me olvidé de comentarte esto. Una acción preventiva de daños con una municipalidad de acá cercana, en que está la municipalidad y la empresa de aguas, porque en un descuido, arreglando una cuestión municipal, descalzaron un caño maestro de agua que mide 1 metro de alto, y el agua, en vez de salir para arriba, obviamente drenó, y drenó abajo de la casa de este hombre, que en realidad es un negocio, y este señor empezó a ver que había todas rajaduras y todo, y bueno, conclusión, metieron un sonar, no sé cómo lo hicieron, que tiene como 2 metros abajo de la casa, que no tiene nada. Bueno, y la doctora Entrocasi, dijimos, bueno, hasta que lo sustanciamos y todo, que es mi compañera del tribunal, decidimos darle una audiencia, hicimos venir a la municipalidad, hicimos venir a la empresa de aguas, y tipo cautelar consensuada, nos pusimos de acuerdo en que apuntan en la casa, que bueno, hagan toda una serie de... Sí, perdón. De la acción preventiva del daño, aunque tenga una cautelar, que muchas veces tiene una cautelar insinuada en la propia demanda, que también, digamos, o despachan la cautelar y después lo envían al juzgado que tiene competente. En este caso particular, nosotros hacemos eso, en este caso particular lo hacemos cuando la demanda es autónoma, o sea, viene la cautelar solita mi alma, entonces la idea, que a veces, bueno, cualquiera nos puede pasar, dimos el ejemplo hoy, una acción preventiva de daños por un escalón y una rampa que en una fábrica ya se cayeron 5 obreros y prevenir de que se caigan más, nosotros entendemos que es competencia laboral. ¿Por qué? Porque bueno, ya después los daños que se produzcan ahí van a tramitar ahí. Entonces lo interesante sería que ya tramita, un poco la idea es que las acciones preventivas de daños tramiten en la competencia de los juzgados cuyo daño se quiere conjurar, es decir, también es una acción preventiva de daño sacar de una mesita de luz un revólver de una mujer que denunció violencia de género por el esposo, pero sin embargo no es competencia, ¿se entiende? O sea, no toda porque sea función preventiva de daños, tiene que tramitar en el juzgado de daños. Pero, y entonces, ¿por qué los daños, las competencias de acción colectiva son de distrito? Claro, las competencias son colectivas porque en general las que se han planteado hasta ahora son con asociaciones de consumo. De paso, sí. Yo, relacionado con lo que dijo ella, generalmente la acción preventiva se da mediante alguna cautelar, pero en ocasiones puede ser que no, que sea un proceso independiente, ¿no? Se supone que en principio sería un ordinario o, en el caso de un oral. Claro, la idea es... ¿Usted opina que se tendría que achicar, por ejemplo, algún... Nosotros lo achicamos ya a la mínima expresión que sería verbal y actuado, ya es, porque es decir, tomamos una audiencia y ni siquiera sumarísimo, porque en algunos casos ni siquiera sustanciamos, si surge notoriamente... Que queda largo el proceso. No, yo decía por la competencia, claro. Por la competencia, por ejemplo, a mí en distrito me entra mucha contrariedad porque no soy claramente competente, pero al tener una cautelar dentro del amparo, despacho la cautelar, claro, pero a un ante un incompetente y después remito sin perjuicio de... Claro, de la competencia. Bueno, un poco así es la lógica. Si la acción cautelar es autónoma, es decir, no está adentro de una demanda principal, que ya la demanda principal nos va a fijar un poco la competencia del tribunal,
y se van a sustanciar las dos, probablemente con una lógica parecida a, como dice la doctora Gentile, a la lógica del amparo, es decir, correr el traslado del principal por 20 días en el trámite ordinario, en el trámite oral, y a su vez 2 días para que responda la cautelar. Entonces, bueno, otra de las cuestiones que me olvidé de mencionar, que por ahí, bueno, venimos de almorzar y estoy haciendo la digestión, es que la idea de la acción preventiva o de la pretensión preventiva de daños, o cómo sería la lógica de la función preventiva de daños, es que no sea o que no tenga una vía alternativa que alguna ley específica le atribuya competencia a otro órgano jurisdiccional, que un poco retomo lo que les decía de familia. ¿Para qué voy con una acción preventiva de daños o una pretensión preventiva de daños por este lado, por el Código Civil y todo eso, si tengo la ley provincial de violencia familiar, que tengo el artículo 5, que son todas las medidas autosatisfactivas? Entonces, eso es lo que le quiero decir. Por supuesto que si en la urgencia, poder cautelar genérico, conforme dijo Peirano, cualquier juez va a sacar lo que sea y después se declarará incompetente. Pero también puede ser que no sea, aunque nosotros tengamos urgencia porque nuestro cliente es un rompedor serial, vamos a ponerlo que jode, entonces así, bueno, así voy por allá. Bueno, eso no implica que esté todo acreditado, entonces si el tribunal va a pedir algo, bueno, directamente ya lo va a mandar a familia, que ahí sale, digamos, mucho más rápido que el trámite que tendríamos que hacer nosotros. Quiere decir, familia lo saca 2 días y nosotros empezamos, acredite el vínculo, claro, en algunas cuestiones. Por supuesto que no se van a sustanciar las cuestiones que dijimos, la regla de Brasilia. Yo no puedo decir, bueno, acredite previamente que usted pertenece a un grupo vulnerable y luego se proveerá, porque entonces no tiene sentido. ¿Para qué hacemos la regla de Brasilia? ¿Para qué hacemos los derechos, estos derechos que decimos que son importantes, para que después en algún punto se trabe justamente pidiendo la acreditación de estas cuestiones? No tiene sentido. Pero un poco esto, que no haya una vía, que no sea una vía alternativa para tratar de obtener alguna cuestión que ya esté adjudicada por una vía específica, como por ejemplo el ejemplo de familia. Con respecto al amparo, me parece que son las medidas primos hermanos. O sea, meter un amparo por el fondo y pedir la medida cautelar, como te pasa a vos con las cuestiones contra Yapos, que le aclaro el doctor Yapos, la obra social de la provincia de Santa Fe. Bueno, es la misma cuestión, es decir, bueno, despacho la cautelar, después vemos si es competente, vamos por la ley de amparo que tiene 48 horas para contestar la cautelar. Entonces, en algún punto, esto, y un poco contestándole al doctor, en algún punto ya sabemos que las cautelares en los amparos de salud, en estas cuestiones, son por 48 horas. Entonces nadie se va a sorprender porque está a decir, se te cae tu casa, no te vamos a dar el juicio ordinario para que cuando lleguemos a dictar sentencia ya están haciendo un edificio porque ya se cayó la casa, ya... O sea, un poco la lógica es esa. ¿Alguna pregunta? La idea es preguntar, no preguntar. No, yo recordaba una acción preventiva de las primeras, que tramitó en distrito, y después, bueno, se sacó rápido, no me acuerdo, de un edificio, y después se apeló la medida y le dieron efecto suspensivo. Claro. O sea, una muestra de lo... Téngase presente para su oportunidad. Pero exacto. Claro. Bueno. ¿Qué daño, qué prevención? Bueno, lo que pasa que también estas cuestiones, más allá de los cambios digamos, de paradigma en el que estamos todos, también tenemos que tener un cambio de paradigma de parte del profesional y de parte del tribunal también, porque si no, es lo que yo te digo, que si bueno, yo tengo el certificado de discapacidad, acredite previamente, que entonces, con todo eso no tiene sentido la urgencia que supuestamente tratamos de evitar o que se genere un daño, o que si ya está, que no se agrave. Entonces, si no, nos quedamos sentados así, esperamos la función de resarcitoria y chava. Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones es ver ahora que
que la doctora dice justamente, tu esposo Eduardo sacó la de los árboles, Sí. la de la poda de los árboles. Bueno, el esposo de la doctora, el doctor Arrichuluaga, que es juez de circuito, también tuvo una de las primeras, me parece, que era por que era un country que tenía. Bueno, un country que había... Bueno, un club. Sí, bueno, o un club de golf o un country que tenía esos eucaliptos viejos de 100 años, y bueno, y cuando había tormenta se quebraban las ramas y caían arriba de las casas. Entonces, bueno, hicieron una acción preventiva pidiendo, creo que era sacar los árboles. Sí, era como autosatisfactiva. Claro, como una autosatisfactiva para sacar los árboles. Y bueno, creo que más o menos consensuaron, trajeron, no sé, parque y paseo de la municipalidad y qué sé yo, y llegaron a que, bueno, había hasta una altura de tantos metros, no era tan peligroso y los cortaron a esa altura. O sea, les quiero decir, esto es un poco para graficar que en esto va desde lo más mínimo a lo más máximo, como dicen. Entonces, la idea es esa, es decir, bueno, ¿hasta cuánto graduar si voy por este lado? ¿Y hasta cuánto voy a darle? Que en algún punto eso también va a marcar un poco la cuestión procesal. Es decir, ahí no estamos entre el trámite sumarísimo o el trámite ordinario. Ahí estamos entre el trámite sumarísimo y el verbal y actuado, que sería este proceso por audiencias, un poco más rápido. En general, nosotros lo que tratamos de hacer cuando hay, por el caso que le digo que tuvo mi compañera la doctora Trocasi, sí, esperamos a que contesten el traslado, porque al ser aguas santafesinas y una municipalidad, no podemos sacarla, no por una cuestión de que no tenga razón, sino por una cuestión de, bueno, lo primero que van a plantear es que no los escuchamos, etcétera, etcétera, y se arma por ahí un fárrago peor que decir, bueno, le damos un traslado por 48 horas y después una audiencia, al otro día la audiencia, claro. No, sino para la revocatoria. Exacto, que entonces ya, listo, ya se resuelve y ya vamos, te guste o no te guste, ya dijimos lo que teníamos que decir, y ya no volvemos para atrás con revocatoria, incompetencia y todo este merengue que un poco conspiran con la función del instituto. Bueno, preguntas. Es una reflexión, estoy muy hablando. Pero me reinteresa el tema, bueno. Me parece un poco la función judicial es esa, ir en busca del daño. Y uno a veces hace las cosas medio instintivamente. Me pasó a mí particularmente con una empresa, digamos, que vende electrodomésticos, que iniciaron una asociación de consumidores con una acción preventiva, pero bueno, la adecuaron. Yo primero la denegué porque me parecía que no era muy apropiada, porque digamos, esta empresa se alegaba que le hacía firmar pagarés blanco cuando querían comprar una heladera, y dentro firmaban el contrato y un pagaré en blanco. Eso es lo que alegaba la asociación de consumidores. Bueno, qué mal pensada de la gente. Claro, ¿cómo puede ser? Pero bueno, por más que uno pueda presumir que esto es cierto, de hecho no puede presumir la mala fe, entonces no lo tenía como un hecho cierto esto, ¿no? A pesar que uno sabe que son estas prácticas abusivas. Y después, no sé, me fue llevando el derrotero judicial, que fue breve, pero me di cuenta que una vez sacó una sentencia, digamos, que después lo vi, fue una charla en el colegio de magistrados, y dije, esto lo que hice yo, pero como una recomendación, porque en realidad no tenía ningún efecto más que recomendar a la empresa que actuara conforme a la ley de consumidor, que respetara digamos, el deber de información, que cumpliera con, que no hiciera prácticas, digamos, de derecho de llenar, digamos, todo como hipotético, sí. Y como una recomendación, pero era una, sí, esto como, sé que tienen un nombre, la doctrina, no me puedo acordar cuál es, pero son estas resoluciones que actúan como si fueran recomendaciones. Sí. O interdicta. Sí. No me salía la palabra, estaba pensando. El tema es que yo creo que son importantes las recomendaciones. Pensemos, si quieren, por un minuto, algo que no te vincule, algo que todos sabemos. ¿Qué juez de familia va a ir en contra de la opinión consultiva 17 de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana? ¿Qué es eso? Es una recomendación, es decir, bueno, miren,
si van por acá, tienen que respetar esto, esto, esto y esto. Me parece que en algún punto, a lo mejor no resuelve, pero es como ojo al piojo sería jurídicamente, que acá estamos, acá hay digamos, estamos mirando, no es que vos vas a hacer lo que quieras. También muchas veces desde el tribunal se hace este tipo de advertencia cuando readecúe los términos como para decir, bueno, a nosotros qué nos pasa, muchas veces vienen por incompetencias de los juzgados, por ejemplo, como el de Caña de Gómez, y claro, y ya están medio sustanciales y cuando llegan nosotros tenemos el trámite oral y tendrían que haber ofrecido la prueba, entonces, bueno, si arrancamos de ahí te quedaste sin prueba, entonces elegantemente decimos, readecúe las pretensiones a los términos claro, de 555, etcétera, a los fines de tramitar en este juzgado de tribunal colegiado, como para decir, bueno... ¿Qué lo hacen por recibidos? Claro, en el primer decreto que se recibe se pide esa readecuación, porque bueno, obviamente vos tampoco tenés por qué saber si empezaste en un trámite ordinario que no tiene el ofrecimiento de prueba y te resultó ser competente otro, que ya te tendrías que haber ofrecido, bueno, lo mínimo, la chance como para decir, claro. Entonces, recibido y advirtiendo en este acto que... Exactamente. Ocurran de quien corresponde. Bueno, en una época nos divertíamos porque teníamos como 10 o 20 frases, no divertíamos, pero nos reíamos de las 10 o 20 frases judiciales que no dicen nada. ¿Cómo decir algo sin decir nada? Yo conocí un juez de primera instancia en Bahía Blanca, que era el Como dato de color, ¿no? Yo conocí un juez de primera instancia en Bahía Blanca que recibe un expediente donde la Corte Suprema de la provincia le había roto los huesos a la Cámara y a él, y le pone por devueltos y le hizo una disidencia a la Corte en 3 páginas. O sea que, como todo, ¿no? O sea, tino y mesura en esas cosas. Claro. Bueno, entonces, retomando el tema de competencias, y si quieren repasamos, dijimos, primera distinción, competencia federal y provincial, seguro. Segunda distinción, convencional o consumidor, que en algún punto, bueno, también un poco ahora el derecho del consumidor se fagocitó todo el derecho civil, todo es consumidor y relación de consumo, etcétera, pero bueno, un poco hoy dábamos el ejemplo de un bache enorme en una playa de estacionamiento de un supermercado, en la que la persona que ya pasó, que se le rompió el auto, él vendrá por la función resarcitoria, y a su vez ahí adentro puede pedir una medida cautelar para que tapen el pozo, y a su vez también cualquiera que vaya a ese supermercado o no puede pedirlo, porque bueno, el supermercado tiene que brindar el deber de seguridad, que es por su relación de consumo, y el pozo está en su negocio y no en la calle, por ejemplo. Ahora, si el pozo estuviese en la vereda, y nosotros podría tramitarse en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual si está en Rosario, porque no hay un vínculo contractual. Otra cosa que a veces le erramos, hemos tenido algunas cuestiones sobre, por ejemplo, prevención de daños en licitaciones, etcétera, etcétera, no son competencia de la Cámara Contenciosa Administrativa de Rosario o Santa Fe, no son. Van a ser competentes Cámara Contenciosa Administrativa en tanto y en cuanto nosotros pretendamos cuestionar la legitimidad de ese acto, pero si no vamos a cuestionar la legitimidad del acto y vamos por el efecto que el acto tuvo, esa competencia es de distrito, que ese es otro error bastante habitual. Decís, bueno, esto es contencioso administrativo, voy a la Cámara Contencioso Administrativo y se nos arma todo este merengue que dijimos con las costas, etcétera, que es lo que tratamos de decir. Igualmente, de llegar a la Cámara Contencioso Administrativa cuestionando una cuestión de legitimidad del acto administrativo, ahí mismo tenemos otras cautelares específicas previstas por la 11330, que son cautelares que puedo pedir en el proceso administrativo, la suspensión de los efectos del acto, etcétera, etcétera, que ya son específicas. Entonces, ese es otro caso en el que nosotros decimos, bueno, no me vas a pedir a mí la función preventiva del daño si vos ya tenés toda esta artillería de cosas que te habilita para ya estar en la Cámara, que es donde finalmente se va a litigar
o se va a discutir la legitimidad del acto y sus consecuencias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Está más dormido que yo entonces? Acá estamos todos entre colegas. ¿No? Muy claro. No creo que sea el caso, pero bueno. O sea, el trámite que le dan es, digamos, una frase tuya célebre, que a mí me quedó, de acomodar la compotera del flan. Exactamente, es poner el flan adentro del molde. Me está citando mal. Te cito siempre, Edgardo. Bueno, gracias. Y eso me parece que es un poco la acción preventiva, ver la necesidad en el caso. Pensemos, ¿qué hacemos si sacamos el molde del flan? Obviamente no va a tener más la forma del molde, va a ser otra cosa distinta. Acá se trata de hacerlo al revés, es decir, cómo todas estas pretensiones las vamos acomodando a la gravedad, a la posibilidad. O sea, no se va a tramitar lo mismo, como vos decís, una acción colectiva de consumidor contra, no sé, la tarjeta Visa, que tenés 50.000 personas que pueden estar damnificadas, a una maceta colgando de un edificio que a lo mejor se cae. Es decir, ni tanto ni tampoco. Me parece que cada pretensión podría tener un trámite distinto sin perjuicio de que lo hagamos. Yo, por ejemplo, el otro día, también por un lío de un consorcio, tomé una audiencia con una persona y 42 consorcistas que venían con sus repagos, o sea, 20 y pico de consorcistas y sus abogados, que iba a aparecer la batalla campal, y sin embargo, bueno, después de hablar una hora más o menos, la cuestión era ni siquiera... La cuestión principal era acordar sacar una medida cautelar. Lo que yo decía, miren, si yo digo esto, ustedes van a protestar. Si yo digo esto otro, lo vamos a tener que sustanciar. Y tengo que correr 24 traslados, imagínate, lo saco para Navidad. Entonces digo, bueno, lo junto a todos y les pregunto, ¿podría estar de acuerdo con esto? Y no, pero ¿y usted por qué no está de acuerdo? ¿Qué piensa? Bueno, y ahí más o menos hicimos esta nueva figura procesal que se llama cautelar negociada o consensuada. Es decir, bueno, si ustedes saben que lo vamos a hacer, hagámoslo de la mejor forma. Evitemos 25 traslados y 80 revocatorias y 50 cosas. Todos sabemos que va a salir. Claro que no era una estupidez, era hacer una pericial médica anticipada. En general, el tribunal que yo integro, nosotros estamos como cautelares, ponemos en el primer decreto que si no hay oposición, se va a hacer la cautelar médica y la pericia mecánica. En este caso particular no lo sacamos, porque justamente como lo que se discute en la responsabilidad es parte de un ala del edificio dice una cosa y un ala del edificio dice otra cosa, entonces dijimos, bueno, antes de ver el tema de responsabilidad, vamos a ver, por una cuestión de cuantificación, a ver esta indeterminación intrínseca que tienen los juicios de daños y perjuicios, que decís, bueno, tu cliente que no puede ni dormir y que tiene un 20% de incapacidad psicológica y un 40% de incapacidad total y permanente, después a lo mejor a la pericia se convierte en un 10 de incapacidad, que es otro número, y en un 0 de incapacidad psicológica, que es otro número. Entonces, para no llegar justamente a la audiencia preliminar, sin saber de qué estamos hablando, porque en daños, en algún punto, tenemos esa cuestión. Si vamos a ejecutar un pagaré de 200.000 pesos en distrito, ya de entrada sabemos cuánta plata estamos hablando, cómo podemos arreglar en cuántas cuotas, etc. En esto es la indeterminación pura. Entonces, para darle algún parámetro objetivo, es que nosotros tratamos de adelantar estas dos cosas. Cosa que llegamos a la audiencia de proveído de prueba, que también es de conciliación, que hasta antes de hacer esto siempre decían, ¿van a conciliar? No, no tenemos ni idea cuánto es. Bueno, justamente ahora al revés. Ahora ya sabés cuánto es, ya sabés cuánto puede ser, ya sabés que sos responsable o no, que sos embistente o lo que fuera, entonces, bueno, hay una pauta objetiva como para sentarse a charlar. Así que, bueno, un poco la idea es esta. Me hubiese encantado que me pregunten un poco más, porque después ya agarra la bocha el doctor y nos suelta el Pink Floyd. Así que, ¿alguna pregunta más con respecto a competencia? No. ¿Por la cuantía podrían ser competentes los juzgados de circuito?
acabamos de dar el ejemplo del esposo de la doctora, de los árboles, que no tenían una pretensión... cuantitativamente. Claro, no tenía una pretensión cuantitativa, también podía haber venido en realidad no sé, no, fue a circuito porque me parece que eran los consorcistas del country, o un locador, bueno, no sé qué era. Como algo entendido, como que se manda a crear competencia residual, la acción preventiva, cuando es contractual lo mandan, claro. No lo dejan en circuito. Eso me parece que es lo último que yo sé, pero claro, no te podría decir porque mi competencia particular, donde yo estoy de circuito, es muy baja. Claro. O sea que todo me toca a mí, no es que he visto el conflicto de competencia, pero según Eduardo, él me dice que hoy ya no tienen la competencia, y eso tiene una competencia alta, la mayoría va como a residual. Pero claro. No sé si la competencia residual que es de los jueces de distrito. Claro. Pasa que la competencia acá del circuito es alta. Sí, pero... Es 1.000.000, claro, es lo mismo. Claro, pero por ahí el tema, cuando ella habla de los temas contractuales, no por es baja. Claro. Ella está hablando de los otros. Lo que tenemos que distinguir, por las dudas, porque me parece que si no, no va a quedar claro, es que en los juzgados de afuera de Rosario, los circuitos tienen un cómputo de use más bajo. ¿Cuál sería? 150.000 pesos. Claro, 150.000 pesos. Mientras nosotros tenemos de diferencia entre circuito, por ejemplo, y el tribunal colegiado, casi 10 veces más. Sí. Pero creo que en este caso lo de circuito, la verdad que tendría que hablar más con Eduardo, pero creo que la última vez que... ¿Lo está viendo, doctora? La diferencia con el distrito la que parece. Lo toman como residual, por eso claro. Residual, no como una cuestión cuantitativa. No claro, porque va por la competencia no cuantitativa, sino la material. Claro, y la competencia material, según la ley orgánica del Poder Judicial, todo lo que no esté previsto, claro, todo lo que no tenga una tramitación especial va a distrito. Y creo que eso es lo que... Pero no tiene un fundamento jurídico. Bueno, con eso también nos da una pauta. ¿Cuándo menos la vamos a ahorrar? Función preventiva de daño a distrito. Ya pues sí, bueno, no, pero por la residual y por la después vemos si hay alguna cuestión específica. Salvo que sea claramente extracontractual, lo que dijimos, la vereda, etcétera, y que no se tome si se toma obviamente con dentro de un principal en el que se pide que se ejerce también la función resarcitoria, que es competencia nuestra, me parece que cuando menos le erro es metiéndome en distrito, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Está más dormido que nosotros. Dice. Bueno. Bueno, le damos un aplauso. Gracias. Preguntas ya pasó. Ah, perdón. ¿Me corro? No, un segundito. Ya me olvidé del Zoom. Estamos post pandémico, ¿no? Un ejemplo que mientras resolvemos el tema informático para cubrir los baches, ¿viste? Una aclaración. Hay un par de cuestiones dentro de esta de la competencia federal que también dijimos, que, por ejemplo, en el caso de tratar de hacer una acción preventiva de daño ambiental, nosotros que vimos con el humo hasta acá, que es supuestamente competencia nuestra, no es competencia nuestra, esa es clásica competencia federal, porque ese daño encima es ambiental, es interjurisdiccional, es el artículo 7 de la Ley Nacional de Medio Ambiente. Ahí tenemos una de las cuestiones esta que erramos seguro, porque van a venir los abogados de la Nación. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplito de lo que decíamos antes. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias de nuevo y los dejo con el... No sé si había preguntas por Zoom o no. Bueno, los dejo con el doctor López Mesa. No sé si lo querés presentar, Luis.
Bueno. No hay nada. Bueno, les voy a contar, más allá de que no voy a hacer todo el currículum del doctor López Mesa, que es más extenso, que nos llevaría casi el triple del tiempo de la charla. Quiero decirles que el doctor también les va a contar antes de la charla una obra que está haciendo, que está a punto de terminar, que ya está bastante avanzada en la publicación de un Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Así que, más allá de la cuestión curricular, que la damos por producida, le vamos a pedir que nos comente eso. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados de Rosario, siempre me han tratado también, al director del instituto, al doctor Luis, querido amigo, obviamente a Edgardo, que ha sido tan gentil en organizar esta venida mía a Rosario, y a todos ustedes por estar aquí presentes. He traído un ejemplar de la parte de responsabilidad civil del Código para obsequiar al Colegio de Abogados. Así que, y obviamente tengo también otro ejemplar. Y lo que sí también me gustaría aclarar respecto a este código, que es una obra diferente a todas las que hay. No hemos pretendido hacer un comentario más, porque ya lo que había ya se conoce, la gente lo tiene, lo vio, lo compró o no lo compró, pero ya lo conoce. Hicimos una obra diferente, son 24 tomos, pero pequeños, de 500 páginas como mucho, y la idea es hacer un análisis artículo por artículo en 5 secciones. Esa norma específica, luego la interacción normativa, es decir, cómo se inserta esa norma dentro del esquema general, si es excepción, si es regla, si tiene normas que se contraponen, que las contradicen, etc. Luego la anotación jurisprudencial, es decir, brevemente los sumarios respecto de cómo los tribunales han aplicado eso, que la mayoría de los códigos no tenía jurisprudencia porque todavía salieron muy pronto, incluso algunos antes que saliera se entrara a regir la norma. Y finalmente el comentario en primera persona, nada de dijo fulano, dijo mengano, sino un comentario directo, cómo nosotros vemos esa norma, y finalmente una reseña de bibliografía seleccionada. Así que una obra diferente, ya hay 18 tomos publicados, faltan solamente 6. En el mes de junio, estimo yo, del año que viene ya va a estar completa la obra, así que, bueno, por ahora, como dato de color, la Corte Suprema de Santa Fe y la Corte Suprema Nacional la mandó comprar incompleta, o sea que está en la biblioteca incompleta, o sea, debe ser, supongo que auspicioso eso, porque tan mala no ha de ser de momento que la Corte Suprema Nacional nos mandó preguntar cuántos tomos faltaban para dejar el espacio en el mueble más importante que tienen ahí en esa biblioteca hermosa que está en el 7º piso del Palacio de Tribunal. Dicho todo ello, y para ir al tema que nos ocupa, yo voy a hablar hoy de la faceta preventiva de la responsabilidad civil, es decir, la función preventiva de la responsabilidad civil. Pero para hablar en serio de estos temas, yo creo que primero que nada hay que descorrer 2 mitos. El Código Civil y Comercial es una criatura mitológica, porque a la gente le han hecho creer que es lo que no es. Le han hecho creer que es sistemático, por ejemplo. Eso es todo lo contrario de lo que es. El Código Civil y Comercial es la asistematicidad hecha código. Porque dentro de los títulos respectivos hay solamente una parte de la regulación. Y uno después tiene que completarla por normas que están fuera de todo radar. Uno, por ejemplo, piensa que en materia de la que estamos hablando, prevención del daño, si uno se quedara con la idea de que la prevención regulada tiene que estar bajo el título de prevención del daño, y aplicaría menos normas de las que están afuera. Entonces, como primera medida, el código es asistemático, la regulación de la prevención del daño es asistemática, como no podía ser de otra manera. Y sobre todo hay otro tema, que es que el código presume de que la reparación
plena es el estándar reparatorio del código, y eso es mentira. Eso directamente es una quimera, una utopía. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre el código es que la prevención en el código se puede tratar correctamente si primero se desmitifica esto. Luego, lo que tenemos que decir es que, así como no está presente toda la responsabilidad civil regulada dentro del código, porque yo encontré todas estas normas de responsabilidad civil, miren la cantidad que son. Hay más normas de responsabilidad civil fuera del sistema de responsabilidad, del llamado sistema de responsabilidad civil, que reúne a los artículos 1708 a 1780. Fuera de eso están todas estas normas que son de responsabilidad civil, incluso de prevención del daño, como el artículo 1032, por ejemplo, o el 1973, o el 52, que vamos a hablar. Quiere decir que si todas estas normas de responsabilidad civil están fuera, y uno no conoce bien el Código Civil y Comercial, ¿cómo va a hacer para encontrar la norma total? ¿Qué es lo que hay que buscar para aplicar un código? Porque raramente las soluciones a un problema se obtienen de una sola norma. En general hay que encontrar la norma total, es decir, el conjunto de normas que interactúan entre sí y se aplican a un mismo factum, una misma plataforma fáctica. Ya habiendo establecido que el código es asistemático, tenemos que ver qué pasa con la reparación plena. La reparación plena es un mito, una utopía, una quimera, una ilusión vana y noble, pero ilusión al fin. Y como está formulado el artículo 1740, es la peor formulación posible, porque directamente es una mentira. Una mentira y una contradicción. Si usted dice que el mismo artículo del legislador dice que la reparación plena consiste en la restitución a la situación anterior al hecho dañoso, usted está diciendo que eso es el único estándar reparatorio admisible. Eso no ocurre nunca. Yo conocí creo que 2 casos en donde a una víctima se le reparó todo el daño, es más, se le reparó más que el daño que tenía. Pero eso fue por corrupción. Fue porque había una connivencia entre el juez y uno de los demandados, y entonces le otorgó más, que terminó mal esa historia, o si no, los casos del célebre juez Nicosia. Nicosia, que tuvo juicio político y terminó preso, se especializaba en conceder reparaciones en juicios contra ferrocarriles, incluso a personas que no habían sufrido ningún daño. Ahí claro que va a haber reparación plena, va a haber más que reparación plena, va a haber enriquecimiento sin causa. Pero en los demás casos, yo personalmente que he ejercido la abogacía muchos años y la función judicial otros, yo nunca he visto un caso, por una razón muy simple. Para que pueda existir una reparación plena, no tiene que haber techos de imputación. El Código de Vélez tenía techos de imputación en los artículos 903, 904, 905. Y el nuevo Código Civil y Comercial también tiene techos de imputación o topes de imputación en los artículos 1726, 1727 especialmente y 1728. Entonces, si vamos a plasmar la reparación plena, no tiene que haber techo, hay que imputar todas las consecuencias. Y ahí viene otro problema. Hay un voto mío, por si alguna vez lo quiere leer, de cuando era juez de Cámara, el caso Morales contra el 22, donde yo digo que la reparación plena es una... Igual el PowerPoint, si quieren, después se los dejo, cuestión que se lo puedan mandar a todos los interesados. Y si no, hay un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, en el cual varios son miembros, que ya estamos llegando a los 41.000 miembros, donde lo vamos a subir al PowerPoint, así que no hay problema con que lo bajen de allí. Decía que la reparación plena es una quimera, porque o es un eufemismo, en todo caso, como se dijo en el caso Ugalde, un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que se dijo que era la máxima cobertura que el ordenamiento vigente autoriza. Entonces no es plena, es la máxima cobertura, la cobertura reglamentada, pero no plena. O es un eufemismo o es un engaño. Esto lo dije yo en el primer fallo que sacó la Corte Suprema, esta Corte de Lorenzetti, de Zaffaroni, etc., en el año 2004, cuando sacaron un viejo fallo Aquino contra Cargo,
La revista La Ley me llamó para pedirme que fuera uno yo de los que lo comentaran, supongo, porque nunca pensó que iba a decir lo que realmente pensaba. Y yo allí dije que por qué no miraban un poco la historia de la Corte y los buenos fallos de la Corte, y hallaban un fallo de la maestra Margarita Argúas, la mejor mujer que ha integrado la Corte por lejos, y uno de los mejores jueces de todos los sexos, digamos. Y Margarita Argúas tenía una expresión, que era la reparación justa. La reparación no tiene que ser plena, tiene que ser justa. Plena no va a ser nunca, lo que tiene que ser es justa. Y por si a alguien le queda alguna duda, la Corte, en el caso Villamil, en 2017, la Corte dijo que en definitiva no había ningún problema con que la reparación, porque digamos, la reparación integral terminase siendo razonable. ¿Y qué quedamos? ¿Es integral o es razonable? Porque no es lo mismo. Eso es como decir, bueno, si el legislador establece topes no es problema nuestro. Y bueno, no, pero entonces es una reparación plena. Yo me tomé el trabajo, un maestro mío, el maestro Letourneau, cuando yo estudiaba en Europa, nos enseñó a graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones. Porque entonces se adjetiva menos. Vieron los venezolanos, Maduro habla 4 horas, la gente llena cosas del aire de adjetivo. O sea, eso no es cierto, es mentira. Cuando la gente adjetiva tanto es porque es mentira. Entonces, vamos a hacer una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de la reparación plena? La reparación plena es la totalidad de las manifestaciones físicas, fácticas o materiales del daño, menos las consecuencias remotas, artículo 1727. Menos las consecuencias casuales, 1727, menos las consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada, menos la facultad concedida a los jueces de amenguar la reparación, 1742, menos, le podemos sumar otra, menos la facultad concedida a los jueces de evitar la punición excesiva, artículo 1714, menos el principio nominalista de la moneda, artículos 766, 765, 7 y 10 de la ley 23.928. Qué plena que es la reparación plena. ¿Dónde quedó la reparación plena? Entonces, si todo esto es así, entonces llega un problema que es que, acá no sé por qué misterio, pero este PowerPoint se pasa solo, así que no se preocupen porque debe haber un ánima, el ánima de Lorenzetti, que nos está acompañando. El tema de la faceta preventiva o función preventiva de la reparación del daño es posiblemente una de las mejores ideas que tenga plasmadas el Código Civil y Comercial. La verdad que eso hay que decirlo con toda claridad, que si la indemnización no va a ser plena, lo importante entonces es evitar que se produzca el daño, realmente es una idea interesante que hay que desarrollar más. Y como decía Radbruch se escribe, se dice Radbruch, un autor alemán, Gustav Radbruch, decía que la ley debe ser más inteligente que el legislador. Porque la ley no está atada a las limitaciones, a las concepciones y a las circunstancias que está atado el legislador. Entonces la ley puede evolucionar una vez sancionada. Bofi Boyero, un gran presidente que tuvo la Corte Suprema Argentina, dijo que una vez sancionada, las leyes se independizan del pensamiento y voluntad de sus autores y adquieren vida propia. Con esa idea en la cabeza, nosotros lo que tenemos que hacer es dar a la llamada acción preventiva una inteligencia mejor que la que el legislador le dio en su intento no logrado del todo de establecer. Y entonces lo primero que tenemos que decir sobre esto es que los artículos 1710 a 1713, que llevan por título función preventiva de la responsabilidad civil, son solo 4 del total de normas que se han dedicado a ese tema y que han sido disgregadas por diferentes libros, títulos y hasta por el título preliminar. Esas normas deben ser integradas a digamos, a las que lleva por título acción preventiva. Entonces, por ejemplo, el 1710, 1711, 1712 y 1713, que serían las normas originalmente dedicadas a la función preventiva, tendrían que ser integrado a ese ensamble los artículos 10, 11, 52, 1032 y 1973. 10
abuso del derecho, 11, abuso de posición dominante, pero fundamentalmente 52, 1032 y 1973. ¿Por qué? Porque tal vez junto con el 1710 sean las normas más importantes de prevención del daño. El 1710 es la norma más importante de prevención del daño. ¿Por qué? Porque establece la obligación, el deber jurídico de evitar el daño. Si no se puede evitar, evitar que se propague o se amplíe, y si no, evitar que continúe. Es decir, establece en cabeza de toda persona un deber jurídico negativo, que es el deber de evitar que se produzca un daño. Lo cual también tiene una cierta coloratura declamatoria. ¿Por qué? Porque se contrapone con otras normas del mismo sistema de responsabilidad civil. Si uno mira los artículos 1719, 1720, 1729, donde analiza, donde se regula la responsabilidad por el hecho propio de la propia víctima, por ejemplo, uno ve que el legislador ha sido condescendiente con los que se dicen víctimas. Hay una cierta victimología en esos artículos. Misma que uno capta en la magistratura argentina, al menos en algún sector de ella, que, por ejemplo, cuantifica la culpa de la víctima a la baja, y entonces, por ejemplo, si no hay forma de no decir que actuó culposamente, le dan un 30, sin decir por qué, lo cual hoy en día es ilegal, porque hay un artículo que es el 841, última parte, que establece que cuando en la cocausación, cuando no se puedan establecer porcentajes desnivelados o desequilibrados de causalidad, se rige la regla de la paridad. Entonces, esta ideología de la reparación, que está clara en el artículo 1740, hay una ideología de la reparación. Yo tenía un viejo camarista, del que fui relator y al que le hacía prácticamente todos los votos, con el cual no me llevaba muy bien, porque por ejemplo me tachaba las citas, yo citaba en francés y cosas, leía y me las tachaba. Entonces un día le digo, discúlpeme doctor, le digo, pero el trabajo ya está hecho. ¿Para qué tacha las citas? Si yo no hablo ni en castellano, ¿quién me va a creer que cito en francés? Me dijo. Bueno, lógica tenía. Cuando me voy a despedir, porque fui ascendido al relator del tribunal, cuando me voy a despedir, yo fui de buena fe, la verdad, como para cerrar una etapa, no dejar. Entonces le digo, bueno, doctor, la venía a agradecerle todo este tiempo, le deseo lo mejor y le deseo lo que me ayudó. Y entonces tuvo el hombre un gesto de soberbia que disparó un reflejo condicionado mío, que es la repregunta. Me dice, ¿tanto aprendiste de mí, pibe? Sí, le digo, todo lo que no debe hacer un buen juez. No, porque uno también aprende por la negativa. Bueno, este hombre tenía el criterio de que a la víctima algo había que darle, aunque sea un premio consuelo. Entonces le daba un 10% de causalidad. Asignaba causalidades a ojo. Eso es todo lo contrario a lo que debe hacer un buen juez, por ejemplo. Gente, o sea, víctimas que se habían tirado en palomita abajo de un auto, les mandaba indemnizar. Me preguntaba, ¿hay seguros? Y entonces condenar. Eso es todo lo contrario de lo que debe hacer un buen juez, que es investigar seriamente el tema causal. Y en este tema, que uno analiza, por ejemplo, hay una serie de normas de prevención del daño que sería muy bueno que se tengan en cuenta. Y entonces nosotros, siguiendo ese criterio de Radbruch que recién hablábamos, nosotros teníamos que, digamos, al interpretar hermenéuticamente, tendríamos que pensar estos artículos sueltos como si fueran 1710 bis, 1710 ter, 1710 quater. Entonces, integramos el ensamble de la faceta preventiva o función preventiva con otras normas que están fuera pero que debieron estar dentro y que no se pueden omitir. Entonces, sin la menor duda, una norma muy importante, además del 1710, que establece el deber general de evitar el daño, es el artículo 52, que establece la protección de la dignidad de la persona, dignidad e intimidad de la persona, y que también establece la faceta preventiva de la dignidad de la persona. Y entonces uno dice, claro, sería importantísimo prevenir que haya ataques a la dignidad de la persona, a la intimidad de la persona, que por mero morbo
se ataque, se señale a una persona, claro, lo cual es difícil de hacer con un fallo como el que ha dictado la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos, que es el precedente de Negri contra Google. En De Negri contra Google directamente dice, la piden a la gente, o sea, implícitamente dice, la piden a la gente mientras nos peguen a nosotros. Básicamente es eso lo que dice la Corte. Decir que no encuentran un consentimiento, o sea, que hay un consentimiento de la persona a la exposición pública y que en ese consentimiento no encuentran vicios. Cuando era menor y estaba drogada, porque a simple vista en los videos se ve que esa persona no estaba en sus cabales. Un concepto muy curioso de consentimiento válido, ¿no? Entonces, el fallo de Negri es un pronunciamiento político, como muchos de la Corte Suprema en los últimos tiempos, hay que entenderlo así. Como uno que sacó en el último acuerdo sobre la neutralidad religiosa de la educación. La Corte últimamente falla. Muchos fallos por remisión a los dictámenes en 3 párrafos. Muchas cuestiones de competencia y manda muchos mensajes en botellas, como quien arroja una botella con un papel al mar. A ver a dónde llega. Lamentablemente es así. Entonces, con un criterio como el de Negri contra Google, es muy difícil pensar en un mandato preventivo, en un mandato inhibitorio, que evite que la gente sea acometida en las redes o en los canales previamente, digamos, evitando que se produzca ese ataque. Yo recuerdo, yo no sé si ustedes, pero yo recuerdo el caso de Beatriz Salomón, por ejemplo, y eso daba vergüenza ajena. Eso daba vergüenza ajena de pensar que se pudiera desnaturalizar la función de un programa de televisión supuestamente de investigación a esas bajezas. Entonces, ese tipo de cosas es las que hay que evitar. Y advierto que ya hay algunos pronunciamientos de doctrinarios, entre comillas, que ya están diciendo, no, la función preventiva sí, pero no respecto a la libertad de expresión. La libertad de expresión debe ser libre, absolutamente. Por ejemplo, Carlos Calvo Costa, en su artículo sobre libertad de expresión, sobre prevención del daño. No estoy absolutamente de acuerdo con eso. No creo en la extensión que se le está dando hoy a la libertad de expresión. La libertad de expresión está siendo sacralizada, lo cual lleva a una cuestión, ni siquiera en Estados Unidos, que es la tierra de la libertad de expresión, se permite semejante nivel de acometimiento de la gente. Entonces, acá lo que se ha hecho es liberar de cualquier consecuencia al que opina o al que denigra. También al que denigra. Y esto me parece que no puede ser, porque directamente, si después no va a haber sanciones, porque se aplica la doctrina de la real malicia, salvo que uno sea juez. Hay un caso donde la Corte, con 20 días de diferencia, siguió su doctrina tradicional sobre real malicia, es decir, permitió que a la gente directamente se la pide, hasta que llegó el caso de un juez, del presidente de la Suprema Corte de San Juan, no vamos a decir el apellido, pero de nombre Guillermo, y el 17 de octubre de 2019 dictó ese fallo, donde dice, bueno, si bien es cierto que esta Corte ha sostenido generalmente la aplicación irrestricta de la real malicia, en este caso hay que proteger la honra, claro, porque eran jueces. Entonces, uno dice, bueno, la Corte cambió de opinión. Sí, el problema es que 20 días después, en el caso García contra La Arena, del 5 de noviembre de 2019, volvió al criterio original. Entonces, no fue un cambio de opinión, fue un favorcito. Entonces, lo que yo digo es, una Corte que tiene semejante contradicción en esta materia, realmente a uno le hace pensar que uno de sus miembros no ha sido el que redactó el artículo 52 del Código Civil y Comercial claramente. Primero porque es una norma demasiado bien escrita, para ser sincero, lo cual contrasta con el nivel general del Código. Es así de simple. Y segundo, porque los que hablan de la libertad de expresión, vamos a pasar un poquito y después vamos a volver, no se preocupen. Los que hablan de la libertad de expresión no conocen este precedente. Seguramente o lo ignoran o les gusta ignorarlo. El precedente del caso
Ve cómo se corre sola esto, no sé por qué, pero bueno. El precedente del caso Ellen J. Clark contra John Brian McClain. Es un fallo de la Corte Suprema del Estado de Maine, donde se había producido un caso en que la señorita Clark y el señor McClain habían tenido una aventura, que todo iba razonablemente bien, dentro de cómo suelen pasar estas cosas, que raramente acaban bien, hasta que la señorita Clark le fue y le contó a la esposa de McClain lo que había sucedido. Y McClain obviamente tendió a ofenderse y abrió un sitio en internet con el nombre de Susan J. Clark y con la expresión de que en unos días iba a haber fotos y videos íntimos de la mencionada persona. Esta mujer fue a los tribunales y obtuvo una sentencia en tiempo oportuno, porque también hay que decir eso, las sentencias tienen que, al igual que los actos administrativos, tienen que ser dictados en tiempo oportuno. De otro modo, no sirve. Entonces, esto justamente de la función preventiva tiene que ser especialmente dictada en tiempo oportuno. Y allí llegó a la Corte Suprema de Maine y le hicieron entender al señor McClain que si llegase a publicar alguna foto o video en una especie de porno venganza en contra de las instrucciones que le daba el juez, iba a ser procesado por desacato. Y yo siempre digo que una definición alternativa de locura son aquellos que confrontan el poder de los jueces de los Estados Unidos, porque ellos tienen poder en serio. Un juez allá puede tener a alguien por desacato sin decir por qué y sin decir cuánto. Cosas que para nosotros nos parecerían imposible. Bueno, sin embargo ellos pueden. Entonces, los jueces tienen un poder que excede el que hemos tenido los que hemos sido jueces y los que lo son hoy. Entonces, lo llamaron a McClain y le dijeron, mire, usted puede hacer lo que quiera, usted si quiere no lo censuramos, eso sí. Después va preso por desacato. Y se ve que el hombre entendió el mensaje subliminal y obviamente no subió nada. Ahora bien, si vamos a analizar este tema de esa manera, lo que tenemos que decir es que en Argentina no hay ningún obstáculo para que se aplique la función preventiva también a la libertad de expresión. La libertad de expresión ha sido excesivamente protegida en algunos precedentes de la Corte como Campillay y Costa, y últimamente eso ha sido llevado más arriba todavía en el precedente de Negri. Pero yo no cejo, no dejo de esperar que en algún momento se sincere el fallo y la Corte Suprema dicte con otra composición o con esta, pero capaz con otra, porque esta gente raramente dicte ese fallo, un fallo en el cual se escriba los límites de la libertad de expresión teniendo en cuenta que hoy tenemos redes sociales, artilugios tecnológicos que no existían en el momento en que la Constitución de 1853 estableció la prohibición de censura previa, teniendo en vista la imprenta de los cajistas, donde había que armar cada página con caracteres uno por uno de bronce, y que entonces era muy diferente el tema de hoy. Antes, ¿cuánta gente leía el diario? Yo recuerdo un gobernador que una vez le digo, mire, que nos va a matar al diario Río Negro con esto. ¿Y cuántos leen el Río Negro? 6.000 personas con suerte. Imagínense en el siglo XIX, si la leían 100, eran mucho. 200 a los pequeños diarios del interior y capaz que a los diarios más grandes de Buenos Aires, un par de miles. En cualquier caso, era otro el daño que podían hacer respecto de lo que hoy puede ser un detractor que la tome con uno en una red social. Quería decir algo. Sí, ¿cuál sería el límite entre el deber preventivo del daño y la censura previa, por ejemplo? Y por ejemplo, usted no puede permitir pornovenganzas, porque eso no es libertad de expresión. No, yo pregunto, sí, para ahí también hay violencia. Yo les pregunto, ¿la libertad de expresión implica o involucra o permite el derecho de gritar fuego en una sala llena de gente cuando no es verdad? No. Bueno, entonces hay límites. En ningún lugar del mundo la libertad de expresión es plena. En Estados Unidos, acá porque nos han mentido sistemáticamente. Yo para poder saber esto que les voy a decir ahora, tuve que leerlo yo, traducirlo yo, porque nunca ni un profesor de Derecho Constitucional lo había sentido mencionar. Ustedes saben que el primer fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que puso límites a la libertad de expresión es de 1917. Nunca en Argentina he leído eso yo. Nunca. Es el caso Schenck.
voto del hijo de Oliver Wendell Holmes, es decir, Oliver Wendell Holmes hijo, en el caso Schenck. Primera vez que la Corte Americana, es decir, que hace más de un siglo que la Corte Americana le viene poniendo límites a la libertad de expresión. Y acá nos quieren adoctrinar con que no se le pueden poner límites. Y posteriormente a eso, ¿ustedes de dónde creen que salió el tema de los discursos de odio? De un fallo de la Corte Americana de la década del 60. Entonces, todo eso no es explicado a la gente, porque acá se ha hecho un negocio con la libertad de expresión. Y entonces se permite que se acometa, que se humille, que se exponga a la gente con falsedades, con mentiras, con la aplicación de que si la doctrina de la Real Malicia, que si no sabía que era mentira, no se puede condenar. Eso es permitir que la gente sea masacrada. Yo creo que hay que poner un límite. Yo creo que Campillay, en la década del 80, pudo estar bien, no creo que tampoco en entonces, pero hoy claramente no lo está. Porque los artilugios tecnológicos pueden causar daños irreparables, llevando incluso a personas al suicidio, como ocurre muchas veces con adolescentes. Entonces, claramente el artículo 52 tiene que ser aplicado también a cuestiones de libre expresión. ¿Por qué? Porque en ningún lugar la expresión es plenamente libre. Vayan a Estados Unidos a llamar a formar filas de parte de Daesh o de algún otro grupo terrorista y van a ver qué plena es la libertad de expresión. Terminan en Guantánamo esa tarde. En Europa, las reglas de Camden, por ejemplo, que han establecido límites, fallos del Tribunal de la Comunidad Económica Europea para los Derechos Humanos. O sea, no podemos seguir no viendo lo que está ocurriendo en el mundo, justamente en vista de las circunstancias que nos rodean. Así que yo creo que los fallos de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión hoy son antiguayas, son fuera de tiempo y no se hacen cargo de las circunstancias actuales. Más allá de que si uno mira con detenimiento el caso de Negri contra Google, en el considerando 23, la Corte prácticamente pide disculpas. Porque dice, más allá de lo ya dicho, esto no significa, o abre el paraguas, esto no significa que en un futuro no haya que ver de nuevo los algoritmos para que no perfilen a la gente, pero ¿cómo? ¿No era que no lo hacían? Entonces, son cosas que hay que ir viendo, hay que ir sacando de entre los fallos como para ver, pero lo fundamental de todo, aclarado ya el alcance del artículo 52, y que es muy importante, creo que es una de las normas más importantes del Código, creo que hay que usar mucho el 1710, el 52. Hay un problema con el artículo 1713 de la función preventiva, donde la frase que yo resalté, que dice en forma definitiva o provisoria, ahí la redacción del artículo, sin ninguna necesidad, complicó la inteligencia de la función preventiva. Porque ¿por qué había que poner en forma provisoria? Porque eso hace que la gente confunda la acción preventiva con una medida cautelar. Fíjense que esa frase es desafortunada, porque justamente lo que hay que hacer es distinguir la acción preventiva de una medida cautelar, porque no son lo mismo. Una medida cautelar puede caber, puede entrar dentro de una acción preventiva, pero claramente no equivale a ella. Y dicho todo esto, cabría, me parece a mí, recordar unas agudas reflexiones de una procesalista santafesina, Andrea Meroy, que últimamente, de lo más inteligente que he leído, porque sobre esto hay guitarra a rolete, pero precisiones muy pocas. Y Andrea Meroy, en un artículo publicado en La Ley Online, que se llama Encandilados por el fondo, confundidos por la forma, dice una serie de cosas bastante inteligentes cuando dice, por ejemplo, ¿y por qué le llamaron acción preventiva? Si procesalmente no es una acción. En todo caso es una pretensión. Es una pretensión preventiva, no una acción. Porque si usted lo llama acción preventiva, le está diciendo a la gente que hay una nueva acción que han creado, que hay que promoverla por ahí, y entonces después empiezan todas las cuestiones, si se solapa con el amparo, si es lo mismo que el amparo, o sea, no había necesidad, le pudieron haber puesto, en vez de acción preventiva, pretensión preventiva, y le podían haber sacado ese asunto de forma de carácter provisorio y estaríamos bastante mejor. Sí. Lo provisorio no podría entrar, por ejemplo, en muchos casos, cuando se hacen medidas ambientales,
que cuando se saca la sentencia, se dice, bueno, por el plazo de 30 días se van a tomar determinadas medidas y a los 30 días vemos los informes, por ejemplo. Eso es lo que yo he visto, que por ahí sacan sentencias preventivas. Claro, eso estaría bien. Si lo recuerda, eso estaría bien si no estuviera un artículo como este, que es el artículo más, después del 52 y después del 1710, es el más importante en materia de prevención, que es el artículo que toma de fuente el artículo 2618 del Código de Vélez, con el cual se hizo mucha prevención en materia ambiental. Porque ustedes recordarán que antes de la sanción de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, antes de la Ley General del Ambiente, ¿con qué se tutelaba el ambiente? Con el artículo 2618. Es más, muchos precedentes importantes de la justicia argentina, por ejemplo los casos Copetro, de la justicia de La Plata, Irazu contra Copetro, Almada contra Copetro y otros, se canalizaron por la vía del artículo 2618, que sustancialmente, y salvo pequeños cambios, coincide con el artículo 1973. Entonces, acá tienen la regulación que pueden aplicar al ambiente, no precisa ir a la acción preventiva. Entonces, o este artículo lo integraba a la acción preventiva, llamada acción preventiva, o realmente tenemos que decir que la cuestión tendría que venir por este lado más que por el otro, porque por lo menos acá tiene algunas precisiones. Si usted se fija, acá tiene algunas precisiones interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles serían los daños que puede evitar? Recuerdo que una de las modificaciones de este artículo 1973 con el 2618, que es la fuente, era que el otro hablaba de daños. Este habla de inmisiones. La doctrina hablaba de inmisiones, pero el artículo no. Bueno, ahora se habla de inmisiones. ¿Qué son inmisiones? Inmisiones es una palabra técnico-jurídica. En el lenguaje castellano significa otra cosa. Técnico-jurídicamente, inmisiones son efluvios de una acción en suelo propio que impactan sobre vecinos, sobre linderos, o sobre personas que están en un razonable ámbito de contigüidad, pero claramente estableciendo que la contigüidad o la vecindad debe ser tomada en sentido amplio. ¿Por qué? Porque hay un caso, por ejemplo, fue un caso de Avellaneda, un caso muy desgraciado, donde no se sabe por qué, porque a veces veo que no se sabe por qué ocurren las cosas, pero ocurren. Alguien vertió en una casa irregularmente unos líquidos químicos muy fuertes y en vez de tirarlos en un vertedero o en alguna cosa habilitada, los largó por el inodoro, tiró la cadena y eso terminó yendo a 4 o 5 cuadras de distancia y saliendo por el inodoro y por los desagües de otra casa en donde murieron personas. Vaya a saber qué razón, motivo, circunstancia provocó que en vez de salir al lado saca 4 cuadras más allá. Pero así fue. Entonces, el concepto de vecindad en este caso tiene que ser entendido en sentido amplio. ¿Y cuál es la idea de este artículo 1973? Que creo yo que va a ser el más usado en materia de prevención, como lo fue el 2618. Que, digamos, que los olores nauseabundos, las vibraciones, los ruidos molestos, los calores excesivos y todas otras emanaciones de una propiedad no terminen perjudicando a los propietarios vecinos. El artículo 2618 se ha llegado a usar en múltiples casos. Por ejemplo, en el caso de un departamento, de un edificio de propiedad horizontal en la capital federal, donde el dueño había llevado un pony. ¿Usted se imagina tener un pony viviendo arriba? Y el pony relinchaba, daba coces contra las paredes, corría por los pasillos. ¿Usted se imagina? Usted escucha relincho en un edificio y dice, acá, ¿me estoy volviendo loco? Bueno, obviamente lo obligaron a sacar, dice, pero es mi mascotita. Bueno, sí, pero un poco grande para ser mascota. Más vale traigarse un gato, un pez, algo. Y después ha habido muchísimos casos, por ejemplo, de olores nauseabundos, por ejemplo, de un criadero de pollos. Un criadero de pollos que había sido instalado cerca de un barrio de viviendas, que obviamente los olores eran nauseabundos en verano, entonces, bueno, obligaron a la prioridad en el uso, en este caso la prioridad en el uso,
es una de las pautas a tener en cuenta, junto con otras como las exigencias de la producción, etc. Pero lo fundamental en esto es tener en cuenta que para llegar a una solución correcta en estas materias hay que ver caso por caso. No hay reglas a priori que sean pétreas. Un juez no puede decir, bueno, yo, como dije en el caso tal, bueno, en este caso también. Bueno, hay que ver. Cuando tuve la suerte de ser invitado por el Federal Judicial Center de Estados Unidos a un encuentro de jueces, ahí nos enseñaron varias cosas. Una de las cosas que nos enseñaron, hace mucho, esto año 2016, una de las cosas que nos enseñaron era que un buen juez hace que los hechos se resuelvan a sí mismos. Uno dice, ¿cómo es? Claro. Primero, porque para que los hechos se resuelvan a sí mismos, uno tiene que conocerlos bien. Y otra cosa que aprendí de un viejito que era compañero mío de sala, decía que un expediente nunca se resiste a la sexta lectura. Es así. Hay veces que uno ve el expediente y no agarra una, porque dice, esto es un laberinto, acá esto es una guerra de todos contra todo, o acá han litigado contra el juez, porque a veces también pasa, que litigan contra el juzgado. Pero cuando uno lo mira, en algún punto se aparece alguna luz. Yo puedo salir de acá dignamente con esto. Un expediente nunca se resiste a la sexta lectura. Entonces, cuando uno conoce bien los hechos, en el fondo los hechos se resuelven a sí mismos. Porque uno tiene que encontrar para esos hechos el derecho que le resulte más aplicable, que no lo sacrifique. Porque hay una cosa que aprendí hace muchísimo tiempo, cuando era relator incluso. Y es que los preconceptos, las ideas preconcebidas de un juez no pueden imponerse a los hechos al punto de, por ejemplo, tergiversarlos. Hay gente que dice, yo ya dije tal cosa y yo voy a seguir diciendo, pero en este caso conduce a la injusticia. Bueno, no importa. No es ese el criterio que el nuevo código, que le ha devuelto a los jueces una función casi de common law, porque si uno mira el nuevo código, uno ve que los jueces parecen más jueces de common law que de derecho continental. Perdón, por otro lado se tiene miedo, porque si bien el Código Civil y Comercial da muchas facultades y habla mucho de la razonabilidad del juez y el sentido común y demás, después, como en el caso de la libertad de expresión, pareciera que se tiene temor de que el juez pueda llegar a cometer algún abuso de esas facultades que tiene y se lo termina restringiendo. Digamos, se le da mucho la letra de la ley, pero después la doctrina de las cámaras y de la Corte dice otra cosa. Sí, no, y a su vez, como no hay una doctrina legal pacífica todavía, como hay muy poca jurisprudencia, no hay una doctrina legal asentada, en este momento prácticamente los jueces fallan a campo traviesa. No hay senderos marcados. Con el Código de Vélez uno podía tener digamos, las diferencias que uno tenga, pero más o menos ya había unas huellas marcadas por donde todo el mundo transitaba. Yo creo que el peor error de la reforma fue no respetar la estructura y la numeración del Código de Vélez. Si hubieran respetado la estructura y numeración del Código de Vélez, hubiera sido mucho más fácil todo, incluso la implementación. Recién ahora, 7 años después de su vigencia, la gente está teniendo una comunidad más o menos gráfica de dónde están las cosas. Antes, los primeros años de vigencia, la gente no sabía dónde estaban la mayoría de las cosas, salvo los que trabajaban específicamente, por ejemplo, familia, o sea, era muy difícil todo. Bueno, ahora más o menos volver a cambiar eso sería un salto al vacío. Entonces, yo creo que hay que aprender las lecciones. Si alguna vez se hace una reforma del Código Civil y Comercial, hay que respetar la estructura y la numeración, aun cuando uno no coincida con eso. Porque si no es volver a quemar otra biblioteca entera. Y el hecho de que se le haya dado a los jueces tanto poder, yo creo que después lo que se hizo, lo que se vio después, es que fue una huida hacia adelante. Porque el Código Civil y Comercial no solucionó los problemas de la magistratura argentina, sino que incluso creo que los agravó. Y a eso se sumó la pandemia. Entonces, en esta situación que estamos hoy realmente es una situación prácticamente de experimentación, prácticamente de ensayo y error. Porque tenemos toda una situación nueva que nadie pudo haber previsto y tenemos un código que todavía no está arraigado, que no tiene la doctrina legal necesaria para poder ser aplicado fácilmente. Es un código difícil de aplicar.
Entonces, claro, por eso hay jueces que se retraen, porque realmente, si usted cada artículo que va a aplicar tiene que hacer un estudio como este que hice yo, con las normas sueltas, y bueno, puede hacer eso, no tiene tiempo para hacer eso. Después tiene que tener más o menos las cosas más o menos vistas, porque si cada cosa le va a generar un análisis, los casos se le apilan de una manera espantosa. Entonces, a lo que voy, esta norma yo le veo mucho más eficacia como acción preventiva o como pretensión preventiva, como le quieran llamar, que las demás, porque a diferencia de las otras, la doctrina legal, la jurisprudencia y la doctrina que había sobre el artículo 2006-18 es plenamente aplicable a esta norma. Si nosotros partimos de que tenemos un núcleo de 140 y pico años, 150 de jurisprudencia y de doctrina, con la fuente y con esta norma, claramente esta norma va a ser mucho más fácil de aplicar que todas las demás que estuve nombrando hasta ahora. Y sobre, si tenemos que analizar cuáles son los casos a los cuales se ha aplicado este asunto de las inmisiones, hay ejemplos por demás. Por ejemplo, hay un caso muy risueño, que no es tanto, pero de un caso español, donde se aplicó una regla muy parecida, que se aplicó a una mujer que vivía en Salamanca respecto de ruidos de cama. Parece que la muchacha era bastante adicta al sexo, que hacía ruidos de golpes de la cama contra la pared y además ruidos, digamos, de la propia acción, ¿no? Y que superaban en 2 decibeles los ruidos permitidos. Y entonces le pusieron una multa de 150 euros. ¿Se la midieron? Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Parece que alguien se tomó el trabajo, porque parece que era algo medio constante, ¿no? Bueno, no vamos a hacer nombres, pero tengo un conocido que vivía en un edificio donde había uno de los que dicen que eran prostíbulos de un ex juez, y dice que eso era algo escandaloso, porque había de todo: golpe, botellazo, risotada, portazo, lo que se le ocurra, pelea, gresca, de todo. Entonces, imagínense que le toque en su edificio un prostíbulo o un departamento privado, eso puede llegar a ser. Había a otro señor en La Plata que metió una acción de este tipo, una acción por el 1973, que el hombre estaba al lado de un hotel alojamiento. Y lamentablemente, en vez de que justo le dé a él los jardines, le daba una de las habitaciones. Usted imagínese el concierto que puede llegar a tener todas las noches, a cada rato, o sea, es terrible. Uno lo toma en broma, pero no es broma. Después se ha aplicado a otros casos, como por ejemplo, un criadero de pollos, que se obligó a quitarlo de ese lugar porque realmente era pestilente, digamos, dentro del ejido urbano de una ciudad pequeña. Ha habido un caso de una pista de karting que la Cámara de Resistencia, con un voto de la doctora Wilma Martínez, impidió, porque midieron lo que eran los decibeles y todo, y realmente era una locura poner eso en ese lugar, en un barrio de viviendas, realmente imposible. Y hay muchos casos más. Por ejemplo, hay un caso de un taller mecánico donde a toda hora y todo el día utilizaban máquinas que no tenían ningún tipo de insonorización, etc. Y también de un boliche bailable. O sea, hay muchos casos que se han dado, así que yo creo que este artículo puede ser muy importante para el tema de la prevención. Acá en Rosario tenemos el mejor ejemplo, lamentablemente, el tema de las islas. Sí, claro, pero eso es ahora, pero hace 20 años atrás había un boliche famoso, Francis Brown, que se solucionó en mediación, pero se empezó un juicio contra ellos porque yo tenía una compañera, me enteré porque tenía una compañera, estábamos estudiando y vivía enfrente. Era tener el boliche en la casa. Sí. Y no enfrente así, enfrente de acá como Oroño, ya, como la cuadra de allá. O sea, hay el boliche acá y la casa allá, a esa distancia. Y llegaba todo. Y bueno, tuvieron que insonorizar toda una cuestión y nos peleamos con los vecinos. Un paso una cautelar de una ¿Quiere que le parrilla. alcance el micrófono? No, de una parrilla que tiraba humo a los vecinos, o sea, la parrilla, un restaurante, parrilla, digamos. Y permanente era olor a asado, hamburguesa. Envidia, claro. La casa al lado, la colonia muy conocida, y arriba, cautelar, y estaba inaugurando el taller. Pasa que, bueno.
pero hay muchos. Sí, ahí, yo recuerdo cuando 21, 22 años, había un boliche en un pueblo, encima en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, un pueblo chico, había un boliche llamado Mi Tía Sofía, y en verano sacaban los baffles afuera, hasta las 5 o 6 de la mañana, con lo cual tenían todo el barrio en vela, porque era una cosa, porque o sea, cuando estaba en invierno estaba cerrado el boliche, era adentro, era como un ruido sordo. ¿Se acuerdan de la marcha San Lorenzo? Sí. Sordos ruidos, o él se deja, bueno. Había sordos ruidos, pero llegaban los ruidos, pero ensordinados. ¿Qué? En verano sacaban los baffles afuera, era una locura, era todo. Y siempre pasó lo mismo, cuando llegaba el punto en que iban a hacer una acción judicial o algo, el que iniciaba la acción judicial tenía algún problema con la policía, o había alguna historia así medio, le rompían el auto, o alguna historia pasaba, y bueno, son las... O sea, eso hace ver, como dice un amigo mío, que es mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero un amigo mío que es mal pensado dice que la única ley que se aplica a rajatabla en Argentina es la llamada ley de la ligustrina. Lo que sobresale se corta. Entonces, siempre hay que andar, ¿no es cierto? O mi abuelo, que era español, decía la maldición del clavo sobresalido. Clavo que sobresale, martillazo que recibe. Entonces, el que iba a hacer la denuncia, ¿no es cierto? ¡Pum! Recibía, entonces, eso seguía así, ¿no? No digo yo que haya habido algún acuerdo con la policía, seguramente no. Pero bueno, a veces cuando pasan esas cosas por mucho tiempo, uno tiende a pensar que hay algo metajurídico, como se dice en la jerga. Bien, dicho todo esto, me gustaría analizar, ya para ir cerrando, me gustaría analizar el tema de las adaptaciones. El PowerPoint se los dejo, así que no hay problema. Las adaptaciones que se requieren en el tema netamente precautorio. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la función preventiva o decimos que vamos a llevar adelante una pretensión preventiva, pero seguimos manteniendo, y cuando digo seguimos porque yo todavía a veces me olvido que no soy más juez. Cuando yo era juez, ¿no es cierto?, nosotros teníamos un criterio sobre cautelares que empezamos a flexibilizar los criterios tradicionales porque nos parecía que esos criterios tradicionales habían quedado ya un poco lejos. En algunas jurisdicciones muy conservadoras, las cautelas se adoptan como milagro. O sea, prácticamente hace falta un milagro para que le abra una cautelar. Nosotros ya habíamos empezado a flexibilizar estas historias, estas ideas, con un gran procesalista que tuve de compañero, que era el doctor Velázquez, en la Cámara de Trelew. Y entonces ya habíamos llegado a algunas cuestiones como que, por ejemplo, los dos caracteres, los dos requisitos de las medidas cautelares, peligro en la demora y verosimilitud, interactuaban entre sí, y entonces a mayor peligro en la demora, bastaba con un atisbo de verosimilitud del derecho para dar la cautela. Yo creo que ese es el tipo de criterios que hay que aplicar en la función preventiva. De hecho, uno mira los repertorios, mira la revista La Ley, mira otras revistas, y uno ve que la mayoría de los casos que se dicen de función preventiva o son tonterías, o se ha utilizado la función preventiva como el muñeco de un ventrilo. Pero no hay carne ahí, en ese asado no hay carne, es un asado flaco. Entonces, y me llama la atención que uno de los precedentes más importantes de función preventiva de la responsabilidad civil no esté cargado, por ejemplo, en las revistas, que es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, Sala Segunda, en el caso Davitel contra Calvo, que era un caso que se resolvió en el año 2019, fines del 2019, que era un caso en el cual un proveedor de fibra óptica que se prestaba el servicio de cableado de fibra óptica, televisión por cable, internet de alta velocidad, etcétera, a toda la ciudad capital de Neuquén y a Vaca Muerta, y que tenía entre sus clientes a los tres poderes del Estado, la policía, el Poder Judicial, estuvo a horas de que le cortaran los cables de fibra óptica y los desengancharan de los postes de alumbrado, hasta que se dictó la cautelar cuando la justicia de la provincia advirtió que iba a haber un colapso digital.
que iba a haber un colapso informático. Ustedes se imaginan acá en Santa Fe, si el proveedor de fibra óptica de los 3 poderes del Estado, del Colegio de Abogados, de la policía, de golpe a alguien se le ocurre que le va a cortar los cables donde están puestos los postes. Y de golpe ustedes cuando van a entrar a internet, no tienen internet, no pueden entrar. Imagínense la responsabilidad que pueden incurrir abogados, jueces, magistrados. O sea, puede ser una cosa demencial, o sea, es la vuelta a la década del 70. Me permite hacer una broma local, porque el sistema informático del Poder Judicial de Santa Fe anda más o menos, a veces sí, a veces no. Bueno, en general los viernes a las 12 se corta. Más o menos que no. Pero hubo tiempo que fue terrible. Hoy está mejor. Ahora está bien. Bueno, pero por lo menos no se lo han hackeado. No, Hasta ahora no. Hasta ahora. El Poder Judicial, el primero hackeado fue el de Chaco, que duró, pero no sé, eso era más largo que Esperanza de Pobre. Y el de Córdoba, y son mafias internacionales que piden un rescate. Algunas son de Rusia y otras de Norcorea, en su mayoría. Otros son independientes, pero en general los que tienen capacidad para hacer semejante cosa, pasar los cortafuegos y todo, en general son mafias. Y, por ejemplo, a Chaco vino el FBI, vino gente del FBI a ver, porque están investigando a esa gente por cosas que hacen en otros lugares también. Y no hubo forma de poder desencriptar eso. O sea, evidentemente es un problema. Ahora, mi pregunta claramente es, si yo soy vocal de un tribunal, y a mí me vienen con un proyecto de informatización del Poder Judicial, lo primero que hago es le pregunto, a ver, ¿cómo hacemos con el tema de los BAC? Acá tenemos BAC día por día, o me lo buscan, me lo hacen, no sé, se fijan, pero yo quiero BAC día por día. Pues, cuando yo fui asesor general de gobierno fue lo primero que hice, teníamos BAC día por día. Y en una computadora aparte, porque además del BAC general que se hacía, compramos una notebook grande, una que parecía una sucursal de la NASA, nos salió carísima de paso, pero tenía la capacidad como para poder almacenar lo que uno quiera ahí adentro. Entonces hacíamos una copia y la dejábamos una vez por semana, la dejábamos en esa notebook. Por lo menos decíamos, bueno, perdemos una semana. Pero acá con el Chaco hay gente que no cobra honorarios desde el mes de enero. ¿Usted se imagina que no pueda cobrar honorarios un abogado, que no pueda trabajar, no pueda presentar escritos, que los jueces no puedan subir resoluciones? Esto es denegación de justicia directamente. Y en Córdoba dice que está pasando algo parecido, pasa que hace menos. Como para ser ecuánimes, también hay un curso hoy de hecho era uno de los cursos de capacitación anti-hackeo para los operadores. Pero cuando le preguntaron sobre la seguridad del sistema, dijo que no lo tenía. Es como el título de tu conferencia de la UAI, un acto de fe. Claro, es una calculadora. Es un acto de fe. Bueno, para terminar, hay una serie de adaptaciones que hay que mantener, porque la jueza de primera instancia, en el caso ese de Davitel contra Calf, había rechazado la cautelar en términos clásicos. O sea, bueno, no está acreditada. Entonces, cuando apelan, le hacen recordar el tema de los cambios que provoca la función preventiva de la responsabilidad civil en las cautelares, que no pueden ser vistas a continuación como si eran vistas antes, cuando esto no existía. Hay una serie de adaptaciones. La primera es flexibilizar los requisitos. Si hay un gran peligro en la demora acreditado, te basta con un atisbo de verosimilitud para conceder la cautela, porque en definitiva tenés que prevenir el daño. Por el contrario, otra digamos, actualización que hay que hacer, nosotros veníamos diciendo con Velázquez que las cautelares dictadas por jueces incompetentes tenían que ser reducidas a supuestos muy especiales, como por ejemplo donde esté la integridad física y la salud en juego. Eso incluso lo hemos sacado como criterio nuestro. Yo creo que en eso hay que flexibilizar otra vez, porque ahora lo que importa es la prevención del daño. Entonces, si un juez, por más que sea incompetente, ve que el daño está y se va a producir, hay que evitarlo. Entonces, ese criterio nuestro hay que volver al anterior, que era digamos que cualquier juez puede dictar una cautela en tanto vea el peligro en la demora. Así que, y después otra cosa que hay que hacer, me parece a mí, es no trabajar como periodistas, porque los periodistas, más que la verdad de la noticia, le interesan los títulos. Nosotros no somos periodistas, somos abogados y jueces, en el caso de alguno de ustedes. Entonces, a nosotros no nos importan tanto los títulos como la verdad
y la justicia de lo que se resuelve. Entonces, teniendo el principio de iura curia novit, el juez no tiene por qué estar al nomen iuris de lo que le hayan planteado, sino que él puede perfectamente reconducir eso a la tipología, a la acción o a la pretensión que le parezca más adecuada. Y otra cuestión es que si bien no cabe ordinarizar el amparo, porque yo personalmente creo que no debe ordinarizarse el amparo, que el amparo es un estrecho marco cognoscitivo que impide el debate sobre algunos aspectos que requieren, por ejemplo, producir prueba en un amparo es un error en general. Porque justamente el amparo lo que dice es un acto arbitrario o manifiestamente arbitrario. Si usted tiene que producir prueba, quiere decir que no es manifiestamente ilegal o arbitrario. Tuvo que producir pruebas para eso. Eso es ordinarizar el amparo. Si bien yo creo que no hay que ordinarizar el amparo, nada quita que cuando hayan iniciado un amparo que como tal no proceda, sí puede analizarse alguna cautelar que hayan pedido en ese amparo y en todo caso, como hizo el doctor Bonomelli en alguna causa, dar un plazo para readecuar la acción. Entonces usted atiende a la urgencia, pero no desnaturaliza el amparo, sino que le dice, bueno, mire, esto por amparo no va, pero adecue. Sin embargo, mientras tanto, pare. ¿Usted se imagina si cortaban los cables de fibra óptica? Ya estaba, el año estaba hecho. Había que evitar justamente eso. El viernes cortaban los cables y el jueves a las 2 de la tarde se dio la cautelar. O sea, tuvieron así un apagón informático. Este tipo de cuestiones nos hacen ver que en la actualidad los daños que se pueden llegar a producir son de tal magnitud que a veces incluso, además de la prevención del daño, hay que aplicar un principio precautorio. Cuando el daño es tan descomunal y está más o menos probado que se va a producir, yo creo que con eso alcanza para detener, por lo menos preventivamente o precautoriamente, la producción de ese daño. Y este tipo de ideas tienen que ser hechas valer no tanto sobre la base de nomenclaturas, tipologías que se dicen, sino sobre la base del continente procesal que uno tenga a la mano. Que en algunos casos podrá ser un amparo, en otros será una acción iniciada como acción preventiva, en otros se podrá hacer una declaración de mera certeza, una acción meramente declarativa o mere declarativa. Lo importante no es tanto la tipología o el cauce, sino lo que se resuelva. Sí, claro, cometer herejías jurídicas, porque siempre hay que entender que a diferencia de lo que muchos creen, las sentencias no son asuntos entre dos. Hay jueces que dicen, bueno, yo total acá digo cualquier cosa porque este es un asunto de Jiménez contra Rodríguez. No, una sentencia es un mensaje dentro de una botella. Uno echa esa botella al mar y uno no sabe a dónde va a llegar, pero como juez sí tengo la experiencia de que uno cuando habla de más después se arrepiente. Los primeros años en que fui juez estaba tan entusiasmado por dictar sentencia, hacer doctrina, que escribía de más. Y me ha pasado que años después venga alguno a decir, como usted bien dijo, doctor, en la causa tal, aplicando eso a esta causa, y no tenía nada que ver con lo que uno había pensado en aquel momento, y hasta se arrepentía de haber dicho eso para tener que después hacer aclaraciones. Entonces, siempre hay que privilegiar los hechos del caso. Los hechos son sagrados y las ideas jurídicas son instrumentales. Pero claro, siempre sin cometer herejías jurídicas, porque esas uno siempre las termina lamentando. Espero no haberlos aburrido. Ha sido un placer. Si quieren hacer alguna pregunta, algo. Los lentes con que uno mira, ¿es lo mismo para una innovativa que para una de no innovar? Para una medida, los requisitos, la admisibilidad, porque en general uno ve que la innovativa es un salto al vacío mayor, ¿no? Es así. Es así. En la innovativa, nosotros tuvimos ocasión de fallar eso con el tema de una demolición. Hay que ser cuidadoso con el tema de las demoliciones. Porque hay gente que usa, por ejemplo, el interdicto de obra nueva para querer demoler. Bueno, mijo, si usted dejó que se construya, la dejó que termine y ahora viene con que demolamos, ¿por qué no la metió antes? Porque una vez que usted demuele, no hay vuelta atrás.
Entonces, una cautelar innovativa como esa, por ejemplo, bueno, y hay que mirarla con mayor cuidado, sobre todo porque usted va a provocar un cambio en el status quo imperante. Mantener el status quo imperante es más fácil. Ya ordenar que se cambie tiene que tener una verosimilitud del derecho que sea más elevada que un mero atisbo. Entonces ahí que yo personalmente por lo menos miro las cosas con más cuidado. Ahí hay que tener o peligro en la demora, pero terrible, o también una verosimilitud determinada. No solamente un atisbo o que uno tenga la duda de si es una mera ocurrencia. Un daño inminente, digamos. Sí, sí, o ya ha empezado a producir. La Corte, por ejemplo, en Camacho Acosta se dio esto también tranquilo, que venía en la Cámara que venían pidiendo una verosimilitud mayor a la normal, y la Corte dijo no, basta con una verosimilitud normal. Pero bueno, creo que tuvo que ver con el caso. Camacho Acosta, el caso que le daban una prótesis, o sea, le mandaban a hacer una... nosotros tuvimos algún caso de medida así autosatisfactiva. Lo que ocurre es que las medidas autosatisfactivas, en ocasiones, bajo ese título, digamos, se arropan pretensiones que se agotan, agotan toda la causa en eso y a lo mejor lo quieren sacar como cautelar, y eso es delicado. Eso es delicado. Sobre todo porque hay decisiones que hay que tomar con cierta, con cierto conocimiento de cómo van a terminar. Yo el tema de las cautelas, bueno, hay jueces presentes, yo puedo hablar con mayor libertad porque yo ya no soy juez, por el momento no soy juez. Yo me fui 3 veces del Poder Judicial, siempre vuelvo, a los años y más arriba. Me fui empleado, volví funcionario, me fui funcionario, volví camarista. Bueno, ahora me fui camarista, o sea, tendría que ser algo más. Supongamos que vuelva, pero por el momento puedo hablar con entera libertad. Y una de las cosas que no se dice, no se suelen decir en el Poder Judicial, es cómo los jueces analizan las cautelares. El juez analiza la cautelar tratando de decir y no decir a la vez. Porque si usted dice mucho en una cautelar, le dicen que usted anticipó criterio y capaz que lo recusan. Claro. Más en un innovativo. Si usted no dice lo necesario, por eso que hay cautelares que parece que están dribleando, como el básquet, una para acá, una para allá. Porque, o sea, con esos mismos criterios se podría haber dicho que sí o que no. Que si bien es cierto tal cosa, no es menos cierto tal otra. Entonces, a veces, muchas veces, los jueces, cuando van a referirse a una cautelar o decidir una cautelar, son parcos para no quedar atados a lo que luego se compruebe en el juicio. Ahora, para conceder una cautelar, algo tiene que haber, no puede haber solamente humo, algo tiene que haber. Yo conozco gente que plantea cautelares con humo espeso, nada más, pero eso no es suficiente. Tiene que haber algo, decir, bueno, a ver, ¿y usted por qué tiene derecho a esto que usted propone en la cautelar? Porque tal... o sea, no puede ser algo inasible la verosimilitud del derecho, tiene que haber. Y usted imagínese que entre la plena certeza y la verosimilitud hay todavía un paso más lejos, que es la plausibilidad. Toda verosimilitud se basa en la plausibilidad. Pero no toda plausibilidad llega a la verosimilitud. ¿Por qué? Porque son pasos sucesivos. ¿Qué significa que algo sea plausible? Que no puede ser descabellado. Que algo sea plausible quiere decir que es un concepto jurídico y lógico el de plausible, que significa que es algo que puede ser predicado con alguna dosis de probabilidad. Ahora, plausibilidad es probabilidad. No es verosimilitud, son dos cosas distintas. La verosimilitud es una probabilidad calificada. Entonces, uno tiene que ver justamente en esas pequeñas diferencias, está muchas veces en cómo se aplican a los hechos, si usted acoge o si usted rechaza. Y el tema de las cautelares muchas veces tienen más de intuición que otras decisiones que toman los jueces. Porque el juez que tiene oficio, en general, mira un expediente, mira a la gente, hace una audiencia y a los 3 minutos ya sabe qué es lo que es. Cuando usted no tiene esa certeza interior, por supuesto todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, de hecho todos nos hemos equivocado. El tema es que cuando uno tiene la duda
En general, yo tenía un fallo mío sobre amparo, donde digo algo que también hay que aplicar a las cautelares, porque en el fondo el amparo, digamos, tiene bastante de relación con las cautelares. Mayormente el amparo se lo usa para obtener una cautelar en muchos casos. O un pronunciamiento rápido que evite la cautelar si no se obtiene. Yo decía algo en uno de mis votos que decía, duda y amparo son conceptos incompatibles. Si hay duda, el amparo no puede prosperar. Porque con ese criterio, si no, usted lo que está haciendo es revirtiendo la duda en favor de que inició el amparo. Una especie de principio pro actione. Eso no existe en el derecho argentino. En el derecho argentino, el principio pro actione significa que hay que dejar que la gente acceda a la jurisdicción, no que tenga éxito en ella. Son dos cosas distintas. Usted acceda, peticione, lo escuchamos. Ahora, que tenga éxito o no, ya es otra cosa. Porque hay un criterio en una ideología que se llama ideología de la reparación, que es una ideología alarmada, así como vergonzante en el derecho argentino, como este juez que yo tenía que decía, ahí pibe, ya hay seguro condenado, pero se tiró de palomita, y después condenado. Esa ideología de la reparación, que no es solamente acá, sino en España y en Francia el problema, dice que a la víctima algo hay que darle, así sea un premio consuelo. Esa ideología de la reparación le ha hecho a creer a la gente que a lo largo del derecho argentino campa, ¿sí? Muchos dicen campea, pero el verbo es campa un principio supuestamente omnipresente, que es el principio favor victimae, en la duda en favor de la víctima. Pero eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, usar ese tipo de ideas inasibles para desempatar. Aparte, todavía no es víctima hasta que no esté la sentencia, o sea. Ah, pero acá es que se dice víctima. En Argentina es una sociedad de víctimas. Acá hay mucha gente que se dice víctima y ya con eso ya está. La postura pietista del derecho, la piedad, la saben. Favor pietatis. Favor pietatis. No, ese es el criterio, por ejemplo, que donde hay una necesidad y un derecho. O sea, ese es un discurso peligroso, porque el tema, por ejemplo, donde hay una necesidad y un derecho, es dudoso. Porque también podemos seguir en la otra, la función preventiva de la necesidad. Y bueno, y hay que ver si la necesidad encarna en un derecho, no siempre. La necesidad siempre encarna en un requerimiento. La necesidad, desde el punto de vista de la seguridad social, encarna en un requerimiento. Pero lo que tenemos que distinguir, como yo lo he hecho en algunos votos, es, en el proceso civil, nosotros no hacemos seguridad social. Hacemos derecho civil. La seguridad social va en el Ministerio de Desarrollo Social. Como esa gente que se niega, por ejemplo, a desalojar a intrusos porque hay menores. Señor, usted notifica al Ministerio de Desarrollo Social y procede. Porque si no, usted está expropiando el derecho de un particular para que vivan los hijos de un usurpador, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, siempre hay que aclarar que este tema de la función preventiva, y con esto termino, siempre el que impetra, el que solicita el acogimiento de una acción preventiva, tiene que peticionar desde la legalidad. ¿Por qué? Porque se aplica una vieja regla del common law que una vez aplicó la Corte Suprema en 1973 en un voto del doctor Masnata, Héctor Masnata, y que varias veces aplicamos nosotros en la Cámara de Tribunal, que es la regla, la llamada regla o doctrina clean hands, manos limpias. Es una doctrina del common law que dice que quien solicita en el pretorio tiene que solicitar o concurrir con las manos limpias. Lo cual no significa que tiene que pasar por el baño a lavarse, sino que no puede peticionar desde la antijuridicidad o de la ilegalidad. A nosotros nos pasó que nos metió un amparo una persona, el caso Cari, sobre amparo, una persona que estaba conectada clandestinamente a la red de luz y nos hizo un amparo para que le reconectemos. Bueno, puede disponer eso. Bueno, puede disponer eso. Porque usted está haciendo caso a personas que peticionan desde la ilegalidad y si después hay un cortocircuito, quema un barrio entero. Pero nos pasó peor otra, el caso de la playa galesa, donde
unos usurpadores de unos terrenos de los más bellos de la Patagonia, donde el río Chubut desemboca en el mar, habían hecho un laterío, ahí unas cosas, unas construcciones vergonzosas en un lugar extraordinario, por pura especulación. Porque, ¿por qué fueron ahí y no fueron a otro terreno que había al lado? Nada, no, justamente porque ahí sabía que de algún modo los iban a querer sacar y los iban a indemnizar. O como se dice eufemísticamente en tribunales, cuando uno no quiere decir que le han pagado, he sido desinteresado. Bueno, en este caso, no tienen mejor idea que iniciar una acción autosatisfactiva contra la cooperativa de servicios públicos de Rawson, pidiendo que les provean los servicios públicos gratuitamente porque había niños. Con un defensor oficial. Yo siempre digo, los defensores oficiales tendrían que asumir que no pueden ser cómplices de delincuentes. Hasta allí no llega su función. Por supuesto, cuando llegó a la Cámara, nosotros le dijimos de todo lo que no se había silenciado en la anterior instancia, y señor, usted no puede peticionar de esta manera, porque aparte de otra cosa, si nosotros condenamos a la cooperativa a surtir lo que valía 3 millones de pesos en el año 2011, que era un dinero en aquel momento, si nosotros condenamos a la cooperativa a darles a ustedes los servicios gratuitamente, lo que estamos haciendo es redistribuyendo ese costo entre los afiliados de la cooperativa, y esa gente no ha sido escuchada. Es imposible hacer eso. Entonces, termino con esto. La función preventiva de la responsabilidad civil no puede encubrir la ilegalidad de la actuación de quien la impetra. Eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta, porque si no, los jueces se convierten en cómplices de los delincuentes, intrusos, usurpadores, etc. Y no puede ser. No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a agregar una cosita que nos quedó colgando de hoy, creo que se escucha, ¿no? Sí, sí. Es que con respecto a la función preventiva del daño, que nos faltó mencionarlo, el tema de la legitimación es amplia, no solamente el damnificado, sino también cualquier persona. La ponderación un poco con respecto a la verosimilitud, ya más allá de la plausibilidad, probabilidad, etc., es la probabilidad, es la amenaza de que suceda el daño, la amenaza de que se agrave. O sea, que no es una probabilidad del daño, sino es la probabilidad de la amenaza del daño, que es todavía anterior. Y la tercera cuestión es que, también yo me olvidé de comentarlo en mi charla, es que no necesitamos un factor de atribución. No es ni objetivo ni subjetivo, porque es un instituto independiente de la función resarcitoria, con lo cual no hace falta gastarme hojas y hojas escribiendo que por culpa, que todo lo que... Ni la objetiva, porque no tiene factor de atribución, porque es una cuestión autónoma. Estas son las cosas que no... Perdón, y otra cosita que se me había ocurrido cuando vos hablabas de la plausibilidad, me recuerda un poco al tema de la condenación en costas del Código Federal, que habla de exime de costas cuando hubo razón plausible para litigar. Entonces ahí tenemos el concepto plausible que nos mencionaba el doctor. Bueno, y nada más. Sí, y otra cosa que también hay que decir, que esa legitimación hay que evaluarla en el caso concreto, porque si evidentemente actúa interés propio, tiene que tener algún interés comprometido. Algún interés que tiene que ser especificado. Yo recuerdo de Estados Unidos, por ejemplo, que al principio me sorprendía mucho, y después lo entendí, porque ellos tienen una gran prevención frente a los buenos samaritanos. Uno piensa, la buena samaritana del Evangelio, dice, pero ¿cómo va a discutir si la Biblia...? No, pero ellos han descubierto que el que se presenta como buen samaritano en tribunales y no dice qué interés tiene, generalmente porque el interés es inconfesable. Entonces, a la gente no permiten que actúen gente que no mencione un interés admisible o legítimo, porque presuponen que hay algo escondido. Entonces, los buenos samaritanos no son bien vistos en el common law. Y acá eso lleva a que nosotros tengamos que evaluar la legitimación en el interés cuando alguien actúa en nombre propio, y que puede actuar por un interés más amplio cuando actúa en un proceso colectivo por un interés difuso. Pero tiene que haber un interés, tiene que ser mencionado y tiene que ser digno de tutela. No puede ser un interés, por ejemplo, que esté cruzado, digamos, por algún tipo de antijuridicidad. Así que bueno, muchas gracias y ha sido...
Bueno, les agradecemos a todos. Si hay alguien que no está anotado, me avisa si lo escribimos.